Olá a todos, bem-vindos a mais uma da história aqui do canal. Muito gosto por todos vocês estarem até cá. Essa da história vem qual é o tema. Meu sogro me regalou um sobresserrado é o dia de mi boda. Vamos a la história. Mi suegro me entregó un sobre sellado el día de mi casamiento y me indicó que no lo abriera hasta que verdaderamente lo precisara. Lo abrí el día en que su hijo me solicitó el divorcio y lo que contenía dentro transformó absolutamente todo, sin excepción alguna. Necesito que permanezcas hasta el cierre, porque esta historia no concluye donde imaginas que concluye. Don Aurelio me lo entregó antes de la ceremonia. Yo me encontraba en el pasillo lateral del templo con el vestido ya puesto y los nervios propios de quien está a punto de realizar algo definitivo, de la forma más adecuada posible. Mi padre había salido un instante a conversar con el fotógrafo. Me hallaba sola con él, ramo entre las manos, cuando percibí sus pasos. Don Aurelio avanzaba siempre con esa parsimonia característica de los hombres que han comprendido que no existe prisa auténtica en esta existencia. Era un señor de 71 años con manos anchas de quien laboró con ellas durante toda su vida y una forma de observar a las personas directamente a los ojos que transmitía la sensación de que te percibía de veras. No la imagen que uno muestra, sino la esencia que uno lleva dentro. Se detuvo delante de mí, me contempló un instante sin pronunciar palabra. Después extrajo del bolsillo interno de su chaqueta un sobre blanco cerrado con mi nombre escrito en el anverso con su caligrafía, Don Aurelio. Aprendió a escribir ya adulto, y lo hacía con una pausa y un esmero que me habían emocionado desde la primera ocasión en que vi algo escrito por él. Cada letra trazada con una dedicación que las personas que aprendieron de niños jamás aplican porque desconocen lo que cuesta. Me tendió el sobre con ambas manos. «Valentina», me dijo, «este es un obsequio distinto. No lo abras esta noche. No lo abras al año cuando todo parece fresco. No lo abras cuando estén felices, porque cuando estén felices no lo precisarás. Consérvalo en algún sitio donde sepas que permanece y ábrelo solamente cuando sientas que de verdad lo precisas. Sabrás cuándo llega ese instante». Quise interrogarle qué había dentro. Algo en su rostro me indicó que no era el momento de indagar. Lo guardé. Esa noche en el hotel, aún con el vestido puesto y Gabriel dormido junto a mí, consideré abrirlo. La curiosidad resultaba inmensa, pero recordé con exactitud cómo me había mirado don Aurelio al dármelo y resolví que no, que aguardaría el momento que él había descrito, el momento en que realmente lo precisara. Guardé el sobre en una caja de zapatos al fondo del armario. Cuando arribamos a nuestra vivienda, lo envolví en un pañuelo para que no se arrugara, y con el transcurrir del tiempo, como ocurre con las cosas que reservamos para más adelante, dejé de pensar en él con regularidad. Sabía que seguía allí. Eso bastaba. Don Aurelio falleció al tercer año de nuestra unión. Un infarto un martes por la mañana mientras desayunaba solo en su comedor, porque así era él, reservado incluso para partir. Gabriel recibió la llamada en su empleo. Yo me encontraba en casa cuando llegó con el rostro de quien acaba de perder algo que no sabe cómo cuantificar. Esa noche lloramos juntos, y yo lo abracé durante horas porque no existía nada más que ofrecer, y porque a veces lo único que se puede entregar es el propio cuerpo como evidencia de que uno permanece presente. En el sepelio, alguien me comentó que don Aurelio siempre había hablado muy bien de mí, que le había dicho a un amigo que su hijo había tenido más fortuna de la que merecía. En ese instante lo recibí como el elogio hermoso de un hombre noble. Ahora lo comprendo de otra forma. Los primeros años de matrimonio fueron lo que la mayoría denominaría buenos, no impecables. Los impecables no existen, pero sí buenos de esa manera serena y edificada que se percibe más firme que el flechazo inicial. Gabriel laboraba. Yo laboraba. Teníamos planes, teníamos diálogos, teníamos una existencia que ambos habíamos escogido. El cambio ocurrió de forma tan paulatina que no posee una fecha concreta. Gabriel comenzó a llegar más tarde. Empezó a mantener el teléfono más próximo y la charla más distante. Comenzó a observarme de esa forma particular que no es desinterés, sino algo más deliberado que el desinterés, algo que uno demora en denominar, porque denominarlo implica aceptar lo que implica. Yo lo intenté. De las formas en que se intentan estas cuestiones, con pláticas y con tolerancia, y con esa esperanza obstinada de que algo puede regresar a ser lo que fue si uno invierte suficiente empeño. Pero hay instantes en que el empeño de uno solo desplaza el aire sin desplazar nada concreto. El domingo que Gabriel me solicitó el divorcio, yo ya lo intuía. No me lo había manifestado aún, pero yo ya lo intuía de esa manera en que el cuerpo asimila las cosas antes que la mente, porque la mente todavía permanece ocupada esperando equivocarse. Se sentó frente a mí en la sala un domingo por la tarde con las manos unidas y una expresión que era la de alguien que ha estado preparando algo durante mucho tiempo,
y finalmente llegó el instante de expresarlo. Me dijo que ya no funcionaba, que lo había intentado, pero que existían cosas sin solución, que resultaba mejor para ambos, que deseaba que pudiéramos hacerlo de forma civilizada. Lo escuché hasta el final sin interrumpirlo. Luego asentí. Luego me puse de pie y fui al armario. Busqué la caja de zapatos, retiré el pañuelo. El sobre blanco continuaba allí exactamente igual que el día en que don Aurelio me lo había entregado 8 años antes, con su caligrafía esmerada y sus 2 manos. Regresé a la sala con el sobre en la mano. Gabriel me observó sin comprender. Me senté frente a él y sin decirle nada lo abrí. Dentro había 3 elementos. Una carta manuscrita con la caligrafía esmerada de don Aurelio. 2 páginas completas que él había llenado con esa pausa suya, de quien dedica atención a cada término porque sabe lo que cuesta plasmarlo. Un documento notariado con membrete de un estudio jurídico de la ciudad y una llave pequeña de metal con un número grabado en relieve y el nombre de un banco que yo conocía porque pasaba frente a él diariamente camino al empleo. Abrí la carta primero. Valentina comenzaba en la primera línea. Si lees esto es porque mi hijo te decepcionó. Lo conozco mejor que nadie y sé de lo que es capaz cuando el temor lo controla. También sé de lo que tú eres capaz porque te he observado durante estos años y porque los ojos no engañan, aunque la boca sí. Lo que tienes en esta carta es la verdad acerca del dinero. No el dinero que Gabriel cree que existe, sino el dinero auténtico, el que edifiqué durante 40 años trabajando y que resolví no dejarle a él directamente porque lo habría dilapidado en cosas que no valen lo que cuestan, y porque una parte de mí intuyó desde el comienzo que iba a necesitar una salida honorable. La llave abre una caja de seguridad. En la caja hay documentos y hay indicaciones. Lee todo antes de conversar con cualquier abogado. Lee todo antes de decirle nada a Gabriel. Hay cosas inscritas que él ignora que existen y que si se manejan de la forma incorrecta, desaparecen. Si se manejan de la forma adecuada, son tuyas por completo y de manera legítima. Porque así lo dispuse hace 6 años con un notario que Gabriel jamás conoció. Hay algo más que debes saber, Valentina. Algo que no concierne al dinero, sino al motivo por el que te entrego esto a ti y no a mi hijo. Durante el último año que viví, descubrí algo. Algo que Gabriel hizo y que tú ignoras. Algo que si supieras no habrías aguardado a que él te solicitara el divorcio, porque lo habrías solicitado tú primero. Está documentado. Está en la caja. Lo coloqué allí porque pensé que tal vez nunca llegarías a precisarlo, que tal vez me equivocaba con mi hijo, que tal vez el amor podía más. Pero si lees esta carta, entonces no me equivoqué, y entonces tienes derecho a saberlo todo. Te quiero, Valentina. Fuiste mejor para él de lo que él mereció. Y eso no es tu culpa, sino la de alguien que no supo valorar lo que poseía. Levanté la vista de la carta. Gabriel me observaba desde el sofá de cuero sintético, enfrente con una expresión que había cambiado por completo desde que me había visto abrir el sobre. Ya no era el rostro sereno del hombre que llega preparado a una charla complicada, era el rostro de alguien que acaba de reconocer algo que creía sepultado. ¿Qué es eso?, preguntó con una voz que sonó distinta de cómo la había empleado toda la tarde. Una carta de tu padre. Su cuerpo se tensó de forma visible. ¿Cuándo te dio eso? El día de nuestra boda. Gabriel, hace 8 años, me indicó que lo abriera cuando realmente lo precisara. Gabriel se levantó de la silla despacio. Dio 2 pasos hacia mí con la mano extendida. Valentina, dámela. Me puse de pie. Yo también lo miré fijamente y le dije con una serenidad que don Aurelio me habría reconocido. Tu padre me la entregó a mí. Está dirigida a mí y lleva mi nombre en el frente escrito con sus 2 manos. Di un paso atrás. Tomé las 3 cosas, la carta, el documento y la llave, y las apreté contra mi pecho. El rostro de Gabriel me confirmó en ese instante algo que la carta de su padre ya me había revelado, que lo que estaba en esa caja de seguridad era algo que Gabriel sabía que existía y que llevaba 8 años esperando que su padre no me lo hubiera dejado a mí. Al día siguiente fui sola al banco con la llave en la mano. La empleada me condujo a una sala privada. Insertó la llave, abrió la caja. Dentro había una carpeta gruesa con documentos, una memoria USB y un segundo sobre más pequeño con mi nombre. Comencé a leer. Tardé 3 horas en leer todo, y cuando concluí comprendí 2 cosas con una nitidez que don Aurelio habría reconocido como propia, porque era exactamente la nitidez con que él miraba a las personas directamente a los ojos. La primera cosa era que don Aurelio me había dejado algo que convertía el divorcio que Gabriel había solicitado en la mejor noticia que me había dado en 8 años. La segunda cosa era que lo que Gabriel había hecho, lo que estaba documentado en esa carpeta, lo que su padre había conservado durante años esperando equivocarse, era algo que iba a transformar todo lo que vendría después. No solo el divorcio, no solo el dinero, todo.
Salí del banco con la carpeta bajo el brazo y la llave en el bolsillo, y el sol de la tarde iluminándome el rostro. Y pensé en don Aurelio caminando hacia mí en ese pasillo del templo, hace 8 años, con el sobre en las 2 manos, y esa forma suya de mirar que veía lo que uno es y no lo que uno muestra. Gracias, le dije en voz baja, aunque no hubiera nadie escuchando. Me había entregado exactamente lo que precisaba en el instante exacto en que lo precisaba. La carpeta que don Aurelio había conservado en esa caja de seguridad durante años tenía un peso que yo no esperaba cuando la empleada la colocó sobre la mesa de la sala privada del banco, con esa profesionalidad serena de quien lleva años entregando objetos importantes, sin formular preguntas sobre lo que contienen, ni sobre las historias que cargaron hasta llegar ahí. La tomé con las 2 manos y sentí ese peso específico que tienen las cosas que encierran verdades que alguien resguardó durante mucho tiempo, aguardando el momento preciso para entregarlas. Ese peso que no es solo papel, sino también silencio, y cuidado, y amor, que se manifiesta de formas que uno no reconoce hasta que ya es demasiado tarde para agradecerlo en vida. Me recordó a cómo don Aurelio me había entregado el sobre en el pasillo del templo hace 8 años, con esas 2 manos grandes suyas que pasaban las cosas como si supieran exactamente el valor de lo que transferían de un par de manos a otro. Me senté frente a la carpeta en esa sala que olía a papel antiguo y aire acondicionado, y a ese silencio particular de los espacios donde la gente va a guardar o recuperar las cosas que importan. Respiré de una forma que pretendía ser profunda, pero que salió entrecortada, y abrí la carpeta con la lentitud que don Aurelio habría empleado si hubiera estado sentado en mi lugar, porque él nunca hacía nada apresuradamente cuando la cosa que realizaba tenía el peso que tiene lo que realmente importa. Los primeros documentos eran escrituras. 3 propiedades registradas completamente a mi nombre con mi apellido de soltera. Ese apellido que yo había dejado de usar el día de la boda con Gabriel y que don Aurelio había elegido deliberadamente para estos papeles porque sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. Vi las 3 direcciones una por una, y las fui repitiendo en voz muy baja como si necesitara escucharlas para terminar de creer que eran reales. 2 apartamentos en zonas de la ciudad que yo conocía bien porque los cruzaba casi todos los días sin saber que pertenecían a alguien cuyo nombre era el mío, y una casa pequeña en las afueras que don Aurelio había comprado 12 años atrás, según la fecha del primer documento, 1 año antes de que yo conociera a Gabriel, 1 año antes de que existiera ninguna razón para que mi nombre apareciera en ningún papel suyo. Lo que significaba que don Aurelio había tomado esa decisión antes de saber quién iba a necesitarla, o que simplemente había sabido desde el principio que alguien iba a necesitarla, y que ese alguien llegaría cuando tuviera que llegar. Sentí que algo en mi pecho se abría de una manera que no es dolor, sino su opuesto exacto. Ese momento en que uno entiende que fue visto y amado por alguien que nunca se lo dijo de las maneras que uno espera que el amor se diga, pero que lo demostró de la única manera que realmente dura. El valor total estaba calculado en la última hoja de ese primer bloque de documentos, una hoja con membrete del despacho notarial, y la firma de un notario que yo nunca había conocido, porque don Aurelio había sido cuidadoso hasta en eso. Usar a alguien que Gabriel no pudiera reconocer, alguien que no existiera en ninguna parte del mundo que Gabriel habitaba. El número que vi en esa hoja era 2.800.000 pesos más las inversiones acumuladas durante 40 años de trabajo, más los intereses generados durante los 5 años transcurridos desde la muerte de don Aurelio, más las rentas de los 2 apartamentos que habían estado alquilados todo ese tiempo, mientras yo no sabía que existían y mientras el dinero de esas rentas había estado acumulándose en una cuenta a mi nombre, en ese mismo banco donde yo estaba sentada leyendo todo esto. Las manos me empezaron a temblar de una manera que podía ver yo misma. Ese temblor visible e incontrolable que viene cuando el cuerpo está procesando algo que la mente todavía no terminó de aceptar que es real. Reí de una manera que no era alegría, sino asombro puro. Ese asombro que llega cuando uno entiende que fue amado de una manera que excedía completamente su propia capacidad de entender lo que le estaban dando. Dije en voz alta en esa sala privada: «Don Aurelio, usted construyó esto solo. 40 años de esfuerzo y lo dejó todo aquí esperando el momento en que yo lo necesitara». Lo dije aunque no había nadie que pudiera escucharme. Y aunque sé perfectamente que los muertos no reciben los mensajes que uno les manda desde salas de banco en tardes de miércoles, me limpié las lágrimas con el dorso de la mano derecha, mientras con la izquierda sujetaba los documentos contra la mesa, porque necesitaba tener algo firme bajo los dedos, algo que confirmara que todo lo que estaba viendo era sólido y real, y no una de esas fantasías que la mente construye cuando uno está tan cansado que empieza a inventarse salidas donde no hay ninguna. Leí esa primera sección completa 6 veces desde el principio hasta el final, no porque no entendiera lo que decía,
sino porque necesitaba que cada lectura fuera depositando una capa más de certeza sobre las anteriores hasta que ya no fuera posible dudar de nada. La segunda sección de la carpeta era más delgada que la primera. Solo 4 hojas sujetas con un clip dorado que don Aurelio había puesto con esa meticulosidad suya, de quien organiza las cosas para que quien las encuentre después no tenga que buscar nada porque todo está exactamente donde tiene que estar. Las primeras 3 hojas eran registros detallados de movimientos bancarios, fechas y montos, y nombres de cuentas, con anotaciones escritas al margen, con la letra cuidadosa de don Aurelio, describiendo brevemente cada transacción con esa economía suya, de palabras que decía todo lo necesario en el menor número de palabras posible, porque don Aurelio siempre supo que las palabras extras no agregan nada que no sea ruido. En el margen de la segunda hoja, junto a una transferencia del 14 de febrero de 2021, por un monto que correspondía exactamente a la tarifa estándar de una habitación en el Hotel Monterreal. Según la anotación que don Aurelio había añadido debajo, había 5 palabras que leí 3 veces antes de que el significado completo llegara a la parte de mí que entiende las cosas. Mismo día que dijo trabajar tarde. Tuve que soltar la carpeta y apoyar las 2 palmas sobre la mesa del banco para no caerme de la silla. El 14 de febrero era el día en que Gabriel me había mandado flores a la oficina con una nota que yo todavía tenía guardada en algún cajón de la casa. Una nota que decía: «Lo siento, mi amor. Trabajo hasta tarde. Mañana lo compensamos». Había guardado esa nota durante 4 años porque en ese momento me había parecido un gesto romántico, aunque estuviera acompañado de una decepción. Esa nota que ahora entendía que había sido escrita por alguien que en el momento de escribirla estaba sentado en el auto en el estacionamiento del Hotel Monterreal, esperando que Mónica Restrepo bajara para entrar juntos. Don Aurelio lo había sabido. Lo había documentado con una anotación de 5 palabras al margen de un registro bancario. 5 palabras que destruían 4 años de una historia que yo creía que había entendido. Dije de nuevo en voz baja: «Gracias, don Aurelio. Gracias por no dejarme sola con una sospecha sin nombre. Gracias por convertir lo que era una sombra en algo que se puede leer y verificar y entender completamente». La cuarta hoja era una sola página con el título escrito con la letra de don Aurelio en el centro. Evidencia sobre Gabriel y Mónica Restrepo. 2019 a 2023. Sentí que el aire de esa sala privada del banco se volvía más denso de repente. O tal vez era yo la que me volvía más densa, más pesada, más presente en mi propio cuerpo de lo que había estado en toda la tarde. Tomé esa hoja con las 2 manos y la sostuve frente a mí durante un momento largo antes de empezar a leer. Ese momento en que uno sabe que lo que viene a continuación va a cambiar algo en la manera en que entiende todo lo que vino antes, y que no hay manera de leer esa página y seguir siendo exactamente la misma persona que era un momento atrás. Pensé en don Aurelio sentado en algún lugar de su casa escribiendo esa etiqueta con esa letra suya que le costaba, pero que nunca tomaba atajos. Pensé en lo que debe haber sentido al escribir el nombre de su propio hijo junto a ese título. Pensé en cuántas veces habrá querido no saber lo que sabía. «Gracias, don Aurelio». Le dije una vez más a nadie y a él al mismo tiempo. «Gracias por haber cargado con esto usted solo para que yo no tuviera que cargarlo sola cuando llegara el momento». Mónica Restrepo era la asistente ejecutiva de Gabriel desde hacía 4 años, cuando yo la conocí por primera vez en una cena de Navidad de la empresa. Una mujer de 32 años con el cabello oscuro recogido y una sonrisa de esas que los profesionales aprenden a sostener durante horas sin que revelen absolutamente nada de lo que hay debajo. La había visto. En 2 ocasiones había intercambiado con ella las frases que se intercambian en esos eventos, donde la gente comparte espacio durante 3 horas sin compartir nada real. Y la habría olvidado completamente de no haber sido porque en algún momento de esa primera cena, ella me había dicho algo sobre el trabajo de Gabriel, con una familiaridad específica. Ese tono de quien conoce a alguien de una manera que va más allá de compartir una oficina. Y yo había pensado en ese momento que eran simplemente compañeros que se llevaban bien, y luego había dejado de pensar en ello, porque no había ninguna razón visible para seguir pensando. Ahora sostenía la carpeta con su nombre en la etiqueta, y entendía que esa familiaridad que yo había notado y descartado en aquella cena era exactamente lo que parecía ser, y que la única persona en esa sala aquella noche que no había entendido lo que estaba viendo había sido yo. El primer documento era un informe de 4 páginas escrito con la letra de don Aurelio, y fechado el 27 de marzo de 2021. Comenzaba relatando que el 6 de febrero de ese año, don Aurelio había ido a visitar a Gabriel a su oficina sin avisar, como hacía ocasionalmente, porque era su manera de mantener el contacto con su hijo sin necesitar una cita previa, y que al llegar al edificio había visto a Gabriel salir por la puerta principal con Mónica Restrepo, unos pasos delante de él.
Don Aurelio había descrito ese momento con la precisión de alguien que sabe que los detalles son lo que separa la evidencia de la sospecha. Había escrito que Gabriel le puso la mano en la parte baja de la espalda cuando le sostuvo la puerta al salir a la calle. Un gesto que duró menos de 3 segundos, pero que don Aurelio había reconocido inmediatamente como el gesto de alguien que tiene derecho sobre el cuerpo de la otra persona. No el gesto de un compañero de trabajo, sino el de alguien que toca con la confianza de quien sabe que ese toque es bienvenido y recíproco. Leí esa descripción 2 veces y me quedé mirando el techo de la sala privada del banco durante un momento, porque necesitaba que los ojos descansaran de las palabras antes de poder continuar. Después de esa primera observación, don Aurelio había contratado a un investigador privado, cuyo nombre completo y número de licencia aparecían en el informe con la dirección de su oficina y el monto que don Aurelio le había pagado por el trabajo. El investigador había comenzado su trabajo el 12 de febrero de 2021 y había trabajado durante 1 año y 4 meses documentando los encuentros entre Gabriel y Mónica Restrepo, con una sistematicidad que yo encontraba a la vez admirable y devastadora. Cada martes, durante esos 16 meses, sin una sola excepción registrada en el informe, Gabriel había salido de la oficina entre las 6 y las 7 de la tarde y había ido con Mónica al Hotel Monterreal, que estaba a 4 kilómetros del edificio donde los dos trabajaban. El investigador había documentado 62 martes consecutivos con fotos tomadas desde un auto estacionado frente al hotel, fotos de la entrada, fotos de la salida, tiempos de permanencia registrados al minuto. Tuve que levantarme de la silla, decirle a la cajera que volvía en un momento, entrar al baño del banco y sentarme en el piso frío de los azulejos blancos durante varios minutos, con la espalda apoyada en la pared, y los ojos cerrados respirando de esa manera que no es respirar, sino intentar respirar mientras el cuerpo hace otras cosas que no pidió permiso para hacer. Volví a la sala con las manos lavadas y los ojos todavía húmedos, aunque ya no estaba llorando. Me senté. Tomé la carpeta de nuevo y continué leyendo con la determinación de quien sabe que hay cosas que duelen más si las mira de lado que si las mira de frente. Los recuerdos llegaron solos mientras leía sin que yo los llamara, con esa arbitrariedad de la memoria que decide sin consultarte cuándo y cómo vas a revisitar las cosas que guardaste, sin entender todavía por qué las guardabas. Todos esos martes en que Gabriel me había escrito desde el auto que salía en 20 minutos y tardaba 2 horas, todos esos mensajes con excusas que yo había aceptado sin cuestionar, porque en ese momento no había ninguna razón visible para no aceptarlos. Todas esas noches en que había llegado con esa calma específica de quien sabe exactamente cómo caminar por una casa, sin despertar sospechas, don Aurelio había documentado todo eso mientras yo lo estaba viviendo, creyendo que era simplemente la vida de 2 personas ocupadas que a veces no coinciden, 2 personas que se quieren pero que el trabajo les quita tiempo, 2 personas que tienen que aprender a estar menos juntas sin que eso signifique nada malo. La foto más difícil de mirar era una del 8 de abril de 2021 que el investigador había tomado desde la calle cuando Gabriel y Mónica salían del hotel. Gabriel estaba riendo de ese modo específico suyo que yo conocía muy bien, esa risa que sale cuando uno está completamente cómodo con alguien, completamente relajado, completamente en casa en la presencia de esa persona. Era la misma risa que yo recordaba de los primeros 2 años del matrimonio cuando todavía era para mí, cuando todavía yo era la persona cuya presencia producía en él ese grado de comodidad. Miré esa foto durante un tiempo que no me di porque el tiempo había dejado de importar de la manera en que importa normalmente. La miré con ese tipo de dolor que no tiene nombre preciso, porque tiene demasiados componentes para caber en una sola palabra. Dije en voz baja: «Don Aurelio, usted lo sabía todo y me protegió de todo. Y ojalá hubiera tenido más tiempo para decírselo en vida, aunque sé que él habría respondido con ese silencio suyo que valía más que cualquier respuesta». Cómo don Aurelio había descubierto la existencia de Sofía estaba explicado en una nota manuscrita al final de la carpeta. Mónica Restrepo había ido a buscarlo una tarde sin avisar. Se había presentado en su casa, con la niña en brazos, y le había dicho directamente que Gabriel tenía una hija que no quería reconocer legalmente, que llevaba meses prometiéndole que iba a regularizar la situación y que cada vez encontraba una excusa nueva para no hacerlo. Don Aurelio había escuchado a Mónica hasta el final, había mirado a la niña, había visto los ojos de su hijo en esos ojos, y había mandado a Mónica de vuelta diciéndole que necesitaba tiempo para pensar. Esa misma noche había escrito en su diario, que también estaba en la carpeta, que ver los ojos de Gabriel en la cara de esa niña era lo más triste que había visto en toda su vida, no por la niña, sino por lo que significaba sobre la clase de hombre en que su hijo se había convertido. Casi rompí esa página cuando la leí, la sostuve con las manos que temblaban y casi la rompí, pero me detuve porque don Aurelio la había escrito con demasiado cuidado para que yo la destruyera en un momento de dolor.
La última página de esa carpeta era la que cambió todo lo que yo creía que estaba entendiendo. Era una hoja sola con membrete de un laboratorio clínico y una firma de médico en el margen inferior derecho. El título decía Análisis de filiación biológica y estaba fechado 2 de enero de 2023. Había 2 nombres, Gabriel Aurelio Mendoza Vargas y debajo Sofía Restrepo Mendoza. Edad al momento del análisis, 2 años y 3 meses. Y en el centro de la página, rodeado de números y porcentajes técnicos que yo no entendía completamente, pero que no necesitaba entender completamente para entender lo que decían, estaba el número que confirmaba todo lo que esos nombres juntos ya sugerían. Probabilidad de paternidad, 99.9%. Solté la carpeta. Las hojas cayeron al piso de la sala privada del banco en ese desorden que tienen las cosas cuando se sueltan sin querer. Y me quedé mirando el techo durante un tiempo muy largo, sin poder moverme, sin querer moverme, sin saber exactamente cómo se vuelve a ser la misma persona que uno era antes de leer algo que divide para siempre todo lo que viene antes de ese momento y todo lo que viene después. Había una foto de Sofía en la carpeta. Don Aurelio la había incluido con esa minuciosidad suya de no dejar ningún detalle sin resolver. Una foto impresa en papel fotográfico normal que el investigador privado había tomado en algún momento de 2023, según la fecha impresa en el margen inferior. Una niña pequeña de aproximadamente 2 años con el cabello oscuro y rizado y los ojos exactos de Gabriel. Esos ojos específicos color miel con ese punto verde en el iris derecho, que yo había amado cuando lo conocí, y que ahora miraba en la cara. De una niña que existía porque mi marido había decidido que podía vivir 2 vidas simultáneamente, sin que ninguna de las dos supiera de la otra. La sostuve con las 2 manos en esa sala privada del banco, y la miré durante un tiempo que no supe calcular. Ese tiempo que el dolor suspende de la manera normal en que transcurre para hacerlo transcurrir de otra manera que uno no controla. No sentí rabia hacia la niña porque la niña no había elegido nada de lo que la rodeaba y no tenía ninguna culpa de ninguna cosa. Sentí algo mucho más complejo que la rabia. Ese dolor que tiene capas como una cebolla y que cada vez que uno cree haberlo terminado de sentir, revela que hay una capa más por debajo de la que acaba de atravesar. Sofía tenía 4 años ahora. Hice el cálculo de manera automática, sin pedirle permiso a mi mente para hacerlo. De esa manera en que los cálculos que duelen llegan antes de que uno pueda decidir si quiere hacerlos o no. Había nacido en el 3er año de nuestro matrimonio. Ese año que yo recordaba como el año en que habíamos empezado a hablar de tener hijos. Esas conversaciones de domingo en que yo le preguntaba a Gabriel qué pensaba y él siempre encontraba una razón para esperar un poco más. Que el departamento era pequeño, que necesitaban ahorrar más, que el momento correcto llegaría cuando llegara. Había tenido esas conversaciones con Gabriel mientras Mónica Restrepo estaba embarazada de una hija suya. Había escuchado todas esas razones para esperar mientras él ya era padre en otra parte de su vida. Había creído que estaban construyendo algo juntos, mientras él ya estaba construyendo algo completamente diferente en un lugar donde yo no existía. Dije en voz muy baja con los ojos fijos en la foto de Sofía. Don Aurelio, qué difícil debe haber sido saber esto y no poder decírmelo. ¿Qué peso tan pesado cargó usted solo los últimos meses de su vida? Salí del banco con la carpeta bajo el brazo y las gafas puestas, aunque era de tarde, porque necesitaba que algo me separara del mundo exterior de una manera que fuera más que la piel. Caminé sin rumbo definido durante 20 minutos o 30. No lo sé porque dejé de mirar el reloj desde el momento en que salí por la puerta giratoria del banco y el sol de la tarde me dio en la cara con esa indiferencia del sol que sigue siendo sol, independientemente de lo que uno esté viviendo. La gente pasaba a mi alrededor con sus cosas, con sus bolsas, con sus conversaciones telefónicas, con sus prisas y sus destinos. Y ninguna de esas personas sabía lo que yo llevaba bajo el brazo, ni lo que sentía en el pecho, ni lo que acababa de leer en una sala privada de banco en una tarde de miércoles, que empezó siendo un día normal y había terminado siendo el día en que mi vida se partió en 2 mitades perfectamente distintas. En algún momento saqué el teléfono y busqué el número de Don Aurelio en la agenda, el número que nunca había borrado. Aunque llevaba 5 años muerto porque borrarlo me había parecido siempre demasiado definitivo, demasiado concreto como gesto de aceptación, y lo llamé sabiendo perfectamente que no iba a contestar, porque necesitaba hacer el gesto, aunque el gesto no sirviera para nada práctico. El teléfono sonó 4 veces y cortó sin llegar al buzón de voz, porque el número ya no existía naturalmente, y eso me hizo llorar más que cualquier cosa que había leído durante las 3 horas anteriores, porque significaba que la única persona con quien yo quería hablar en ese momento era exactamente la única que ya no estaba disponible para hablar. Me senté en una banca de piedra de la avenida con la carpeta apretada contra el pecho y lloré de la manera en que uno llora cuando ya no tiene energía para hacer ninguna otra cosa que no sea llorar.
sin importarme la gente que pasaba ni las miradas que sentía, aunque no las veía porque tenía los ojos cerrados. Pensé en don Aurelio sentado frente a Mónica Restrepo en la sala de su casa, con esa niña en brazos. Pensé en cómo había mirado a esa niña, y había visto los ojos de su hijo, y había tenido que procesar en tiempo real lo que significaba que esos ojos estuvieran en esa cara. Pensé en cómo había cargado con esa información durante los últimos meses de su vida, sin decírsela a nadie, porque no había nadie a quien decírsela. Pensé en cuántas veces habrá tomado el teléfono para llamarme, y habrá decidido no hacerlo porque todavía esperaba equivocarse. Todavía quería creer que Gabriel iba a hacer lo correcto sin que nadie tuviera que obligarlo. Pensé en todo eso, y sentí por don Aurelio un amor que no se parece a ningún otro amor que yo recuerde haber sentido. Ese amor específico que uno siente por alguien que te protegió de algo terrible, aunque no pudiera protegerte completamente, aunque la protección llegara con 5 años de retraso y desde el otro lado de la muerte. La nota manuscrita de don Aurelio, fechada 3 semanas antes de su muerte, explicaba algo que cambió la manera en que yo había entendido el pedido de divorcio de Gabriel. Decía que Mónica Restrepo había estado presionando a Gabriel con creciente seriedad durante los meses anteriores, que ya no estaba dispuesta a seguir esperando que él cumpliera la promesa que había hecho repetidamente durante 4 años, que Gabriel le había dicho a ella que se iba a divorciar de mí en cuanto encontrara el momento correcto, y que el momento correcto nunca llegaba. Don Aurelio había escrito que veía a su hijo cada vez más acorralado entre 2 vidas que ya no podían seguir coexistiendo indefinidamente, y que sabía que eventualmente la presión iba a obligarlo a actuar de una manera u otra. El divorcio que Gabriel me había pedido ese domingo por la tarde con las manos juntas, y la cara de quien lleva tiempo preparando algo, no había sido una decisión que él había tomado solo y libremente. Había sido la decisión de un hombre que había postergado lo imposible de postergar durante demasiado tiempo, y que finalmente había sido alcanzado por las consecuencias de todo lo que había elegido hacer. Don Aurelio lo había sabido. Había visto cómo se formaba desde lejos, con esa manera suya de ver las cosas antes de que pasaran, y había preparado todo para que cuando ese momento llegara, yo tuviera exactamente lo que necesitaba para salir de ahí, sin perder nada de lo que merecía conservar. Me quedé en esa banca de la avenida hasta que el sol terminó de ponerse, y la luz cambió de ese naranja tarde a ese azul oscuro, que es el primer aviso de la noche. No sé cuánto tiempo estuve ahí exactamente porque el tiempo seguía funcionando de esa manera distinta que había empezado en el banco. Esa manera en que los minutos no duran lo que normalmente duran, sino lo que el estado emocional en que uno se encuentra decide que duren. Cuando me levanté, tenía los músculos entumecidos de haber estado quieta tanto tiempo, y la carpeta todavía apretada contra el pecho, y una claridad nueva en la cabeza, que no tenía cuando me había sentado. Esa claridad que a veces llega después de llorar mucho. No la claridad que resuelve las cosas, sino la que permite verlas con suficiente distancia para empezar a pensar en qué viene después. Pensé en don Aurelio. Pensé en la nota que había escrito 3 semanas antes de morir. Pensé en la cantidad de amor que hay en preparar la salida de alguien antes de que esa persona sepa que va a necesitar una salida. Pensé en cómo ese amor era más concreto y más duradero que cualquier palabra que Gabriel me hubiera dicho en 8 años. Caminé de vuelta a casa con la carpeta bajo el brazo y supe con una certeza que no necesitaba verificación, que lo que venía después iba a estar bien. Mi abogada se llamaba Isabel Montoya y llevaba 16 años trabajando exclusivamente en divorcios complicados, con esa especialización que viene de elegir un territorio difícil y quedarse en él el tiempo suficiente para conocerlo mejor que nadie. Me había recomendado una amiga que había pasado por un proceso similar 3 años atrás y que me había dicho que Isabel era el tipo de persona que uno quiere de su lado cuando las cosas se ponen difíciles, no porque sea agresiva, sino porque es absolutamente precisa. El tipo de precisión que no admite ambigüedades y que convierte cada documento en un argumento que no se puede rebatir. Fui a verla 3 días después de abrir la caja del banco con la carpeta completa, los documentos de la herencia, la nota de don Aurelio, los registros del investigador privado, las fotos, el análisis de ADN, todo. Porque don Aurelio había dicho en su carta que leyera todo antes de hablar con cualquier abogado y que me asegurara de elegir a alguien que supiera lo que estaba viendo. Y yo había decidido que Isabel Montoya era exactamente ese alguien. Isabel tardó 45 minutos en leer todo en silencio con los lentes puestos y un bolígrafo en la mano con el que hacía pequeñas marcas en un bloc de notas que mantenía a su lado, no en los documentos porque era demasiado profesional para marcar los documentos de su cliente, sino en su propio bloc con esa letra suya pequeña y rápida, que era lo opuesto exacto a la letra grande y lenta y cuidadosa de don Aurelio, pero que producía el mismo efecto de alguien que sabe exactamente lo que está
registrando y por qué. Yo estaba sentada frente a ella en ese silencio que se instala cuando dos personas están en la misma habitación y una de ellas está leyendo algo que determina lo que la otra hace con el resto de su vida. Un silencio que tiene peso y textura propios. Miraba las manos de Isabel pasar las páginas y pensaba en don Aurelio formando con esa letra suya cada palabra de cada documento. Pensaba en cuántas horas había tardado en escribir todo lo que ella estaba leyendo ahora. Pensaba en ese hombre de 70 años con las manos grandes, de quien trabajó toda la vida sentado en algún cuarto de su casa escribiendo y organizando y guardando todo con esa paciencia que tiene quien entiende que está construyendo algo que va a sobrevivirlo. Cuando terminó de leer, se quitó los lentes, los puso sobre el escritorio y me miró con esa cara que tienen los profesionales cuando están a punto de decir algo que saben que importa y que quieren decir exactamente bien. Dijo: «Esto es lo más completo y lo más cuidadosamente construido que he visto en 16 años de ejercicio. Y no es un cumplido menor porque he visto muchas cosas en estos años». Le respondí que sí, que esa era la palabra exacta para describir a don Aurelio, meticuloso, y que la meticulosidad en él no era una característica de personalidad, sino una forma de amor, la forma en que su amor se hacía concreto y utilizable. Isabel asintió de una manera que me pareció que entendía más de lo que era estrictamente profesional entender. Luego tomó el bolígrafo y empezó a explicarme lo que significaba legalmente cada sección de los documentos con esa claridad suya que convertía lo complejo en exacto, sin perder ningún matiz en el proceso de simplificación. La herencia era irrevocablemente mía desde el momento en que don Aurelio había muerto hacía 5 años, confirmó Isabel. Aunque yo no lo hubiera sabido hasta ahora, ese desconocimiento no cambiaba nada de la situación legal, porque el derecho de propiedad no depende del conocimiento del propietario, sino del acto legal que lo establece, y el acto legal que don Aurelio había hecho con la ayuda del notario que Gabriel nunca conoció era perfectamente válido y absolutamente inimpugnable. Las 3 propiedades y las inversiones y las cuentas bancarias eran mías de una manera que Gabriel no podía tocar ni en el divorcio ni en ningún proceso posterior porque nunca habían formado parte del patrimonio conyugal. Habían estado siempre fuera de ese patrimonio de manera legal y documentada. El análisis de ADN y las fotos del investigador privado eran evidencia admisible en cualquier proceso de divorcio por infidelidad. Los registros de transferencias podían usarse para argumentar desviación de fondos conyugales. Escuché todo esto con esa calma específica que viene cuando uno finalmente entiende que tiene el suelo firme bajo los pies después de haber estado caminando sobre algo que podía hundirse en cualquier momento. Luego saqué el último sobre, el más pequeño de todos, el que tenía mi nombre escrito con la letra cuidadosa de don Aurelio en el frente, el que había encontrado al fondo de la caja del banco debajo de todo lo demás, como si don Aurelio lo hubiera puesto ahí deliberadamente, para que llegara al final, para que yo llegara a él después de haber procesado todo lo anterior y no antes. La nota de don Aurelio decía que lo abriera solo después de que mi abogado hubiera revisado todos los documentos, porque lo que había adentro necesitaba un contexto legal para poder ser usado correctamente. Lo puse sobre el escritorio de Isabel. Ella me miró sin decir nada. Esperó. Lo abrí con las manos que todavía me temblaban ligeramente de esa manera que habían empezado a temblar en el banco 3 días atrás, y que no habían terminado de dejar de temblar del todo en ningún momento desde entonces. Adentro había una memoria USB y una nota corta de don Aurelio que decía: «En este dispositivo hay un video que grabé 3 semanas antes de morir. En él Gabriel habla sobre cosas que yo le pregunté directamente. Él no sabía que lo estaba grabando. Lo que dice en ese video les pertenece a ti y a tu abogada. Úsalo como necesiten usarlo para que el divorcio sea justo. Lo que es tuyo debe quedarse contigo. Te quiero, hija». Isabel tomó la memoria USB, la conectó a su computadora, abrió el archivo y los dos miramos la pantalla juntas, en ese silencio del que ya no salí por varios minutos, porque lo que empezó a pasar en esa pantalla era algo que yo no esperaba, y que don Aurelio había construido con esa sabiduría suya de hombre, que entiende que hay verdades que solo se pueden entregar con la voz y la imagen de quien las dice. En el video se veía a Gabriel sentado en la sala de la casa de su padre, relajado, sin sospechar nada, respondiendo las preguntas que don Aurelio le hacía desde detrás de la cámara, con esa voz suya calmada que sabía cómo hacer que la gente bajara la guardia y dijera cosas que normalmente no diría. Durante 42 minutos, Gabriel habló sobre Mónica, sobre Sofía, sobre el plan de divorciarse de mí en cuanto pudiera, sobre el hecho de que estaba esperando que su padre muriera para tener libertad de actuar sin miedo a las consecuencias. Lo dijo todo con esa confianza de quien cree que está hablando con alguien que lo va a entender, y que lo que se dice en esa sala no va a salir nunca de esa sala. Isabel pausó el video a los 42 minutos.
Se quitó los lentes, me miró y dijo con una calma profesional que no lograba esconder completamente el asombro que había detrás de ella. Con esta evidencia usted puede pedirle a Gabriel absolutamente todo en el divorcio y él no tendrá otra opción que darlo si no quiere que este video se haga público. Pensé en don Aurelio grabando ese video sabiendo que iba a morir pronto, sabiendo que necesitaba darme la herramienta más poderosa posible, construyendo ese último regalo con la misma meticulosidad con que había construido todo lo demás. Dije en voz muy baja, lo sabía todo, siempre lo supo todo. Isabel me oyó aunque hablaba para mí misma. Asintió y respondió, parece que sí. Esperé 4 días después de la reunión con Isabel antes de llamar a Gabriel. 4 días que usé para leer y releer los documentos para ver el video 2 veces más, porque la primera vez no había podido ver todo con la claridad que necesitaba, y la segunda había terminado de procesar lo que la primera había empezado para caminar por el departamento que habíamos comprado juntos, mirando las cosas que habíamos elegido también juntos, y preguntándome cuáles de esas cosas representaban algo real y cuáles habían sido simplemente la decoración de una mentira que él había construido, y yo había habitado sin saberlo. Lo llamé un martes por la mañana, un martes como todos los que ahora iba a asociar para siempre con el Hotel Monterreal, y con las fotos del investigador privado, y con las fechas anotadas al margen de los registros bancarios con la letra cuidadosa de don Aurelio, y le dije que necesitaba que viniera al departamento esa tarde, porque había cosas que teníamos que hablar antes de que cualquiera de los dos hablara con ningún abogado. Hubo un silencio breve del otro lado del teléfono. Ese tipo de silencio que tiene el sonido específico de alguien que está procesando cuánto puede saber la otra persona y decidiendo qué cara poner antes de responder. Dijo que sí, que llegaba a las 6. Llegó a las 6:15 con esa puntualidad imperfecta suya, que yo había encontrado encantadora en los primeros años, y que ahora simplemente registré como dato sin atribuirle ningún valor. Lo dejé entrar. Lo hice sentar en el sofá donde había sido él quien se había sentado el domingo del divorcio, y me senté frente a él en la silla que había sido mía en esa misma conversación. Lo miré sin decir nada durante un momento que se extendió más de lo que él esperaba, porque vi cómo su postura cambiaba ligeramente. Ese ajuste pequeño del cuerpo de alguien que está esperando saber cuánto sabe la otra persona antes de decidir qué tan preocupado tiene que estar. Él rompió el silencio primero preguntando con una naturalidad que le costó sostener. ¿Sobre qué querías hablar? Le respondí sin apresuro. Sobre tu padre y sobre lo que me dejó. Su mandíbula se tensó de una manera visible. Esa tensión que uno intenta controlar y que sin embargo siempre encuentra la manera de mostrarse en algún músculo de la cara. Le dije que había ido al banco, que había abierto la caja de seguridad, que había leído todo durante 3 horas. Lo dije de manera tranquila y sin levantar la voz, porque don Aurelio me habría reconocido esa calma como suya, esa manera de hablar de las cosas importantes sin añadirles más dramatismo del que ya tienen por sí solas, porque las cosas importantes no necesitan actuación para ser importantes. Gabriel se quedó completamente quieto en el sofá. Esa quietud del cuerpo que no es relajación, sino su opuesto exacto, la quietud de alguien que está conteniendo todo su movimiento, porque sabe que cualquier movimiento puede traicionarlo, dijo con una voz que salió más pequeña de lo que él pretendía que saliera. ¿Qué había en la caja? Le respondí mirándolo directamente a los ojos. Documentos sobre la herencia que me dejó tu padre, y documentos sobre Mónica Restrepo y documentos sobre Sofía. El color se fue de su cara en ese orden específico que tiene el color cuando se va de verdad. Primero de las mejillas, luego de alrededor de la boca, hasta que quedó de ese gris que no es palidez, sino algo más definitivo que la palidez. Saqué las fotos del hotel, las del 14 de febrero de 2021 y las de los otros martes documentados y las puse sobre la mesa de centro entre los dos. Las miró sin tocarlas. Luego puse el análisis de ADN con los nombres de él y de Sofía, y el porcentaje de paternidad subrayado con el bolígrafo rojo de Isabel, porque Isabel había dicho que los números subrayados en rojo se leen primero y se recuerdan después. Gabriel cerró los ojos durante un segundo. Ese segundo de alguien que está buscando en el espacio detrás de sus párpados algún recurso que le sirva para lo que viene, y luego los abrió y me miró con esa cara de cuando se ha quedado sin recursos. Preguntó en voz baja. ¿Cuánto sabes exactamente? Le respondí con la frase que había repetido mentalmente varias veces durante los 4 días anteriores, porque quería que saliera exactamente como salió. Lo suficiente, Gabriel. Lo suficiente para no necesitar saber nada más. Empezó a hablar entonces con esa urgencia de quien tiene demasiadas cosas que explicar y no sabe por cuál empezar. Intentó decirme que era complicado, que había cosas que yo no entendía, que él había querido protegerme. Lo interrumpí sin levantar la voz, sin aspavientos, de la manera en que don Aurelio habría interrumpido a alguien que estaba diciendo cosas que no merecían el tiempo que tomaban.
Le dije que no había venido a escuchar explicaciones, sino a presentarle los términos del divorcio que mi abogada había preparado. Y le extendí las 3 páginas que Isabel había redactado con esa precisión suya, que no dejaba ningún espacio para la negociación de lo que no era negociable. Las tomó con las 2 manos y las leyó en silencio, página por página, con esa lentitud de quien lee algo que le afecta y no puede apresurarse aunque quiera. Cuando terminó, levantó los ojos y me miró con una expresión en la que yo vi debajo de todo lo demás algo que se parecía a un alivio vergonzante, el alivio de quien esperaba algo peor. Preguntó con cautela, ¿esto es todo lo que me pedís? Lo miré directamente. Esto es todo siempre y cuando firmes mañana y cumplas cada punto sin protestar. Vi que tragó saliva. Vi que sus manos apretaban ligeramente las 3 páginas. Luego preguntó algo que me indicó que todavía no sabía completamente lo que yo tenía. ¿Por qué no pedís más? Le respondí, porque esto es lo justo, Gabriel. Y porque tu padre me enseñó que lo justo es suficiente cuando está bien documentado. Hubo un silencio largo. Luego él preguntó con una voz que apenas reconocí porque tenía en ella algo que él normalmente guardaba muy adentro. Mi padre sabía todo, ¿verdad? Asentí lentamente, una sola vez, sin añadir nada más. Gabriel cerró los ojos otra vez, y cuando los abrió tenía en la cara esa expresión de alguien que acaba de entender algo que lleva años sin querer entender. Dijo casi para sí mismo, siempre supe que me veía de verdad. No respondí porque no había nada que agregar. Había dicho la verdad él solo y la había dicho exactamente bien. Han pasado 8 meses desde el día que abrí el sobre blanco en la sala frente a Gabriel. Y hay domingos en que voy al cementerio a ver a don Aurelio con flores que él nunca me pidió que le llevara, pero que siento que merecen el gesto de ser llevadas porque hay personas que uno quiere honrar de maneras concretas, aunque esas personas ya no estén disponibles para recibir el honor de ninguna manera que uno pueda verificar. Llevo siempre flores blancas porque eran las que él tenía en su jardín, y las que yo vi en su casa todas las veces que fui de visita durante los años del matrimonio. Flores blancas que él cultivaba con esa paciencia suya de hacer bien las cosas que a uno le importan sin importar cuánto tiempo tomen. Y me siento en el banco de piedra que hay cerca de su tumba y le cuento cómo van las cosas con esa naturalidad de quien continúa una conversación que no terminó, sino que simplemente cambió de formato. El divorcio quedó finalizado 6 semanas después de la tarde en que puse los documentos sobre la mesa de centro. Gabriel firmó todo sin protestar, como yo había confiado en que haría cuando entendiera que lo que yo tenía era suficiente para hacer innecesaria cualquier negociación. Y lo hizo con esa eficiencia de quien quiere terminar rápido con algo que ya no puede cambiar. Isabel me llamó el día que los papeles quedaron registrados y me dijo con esa calma profesional suya, «Está todo hecho con toda la documentación que tenía usted». Esto era lo más fácil que he cerrado en 16 años. Me reí de esa manera que a veces tiene la risa de mezclarse con el llanto sin que uno pueda separarlos. Esa risa que sale cuando algo que fue muy difícil de vivir se resuelve de una manera que no tenía nada de fácil, pero que desde afuera parece sencillo. Le agradecí a Isabel, colgué y me senté en el suelo del departamento vacío porque Gabriel ya había recogido sus cosas y yo todavía no había llenado los espacios que él había dejado. Y le hablé a don Aurelio en voz alta durante un tiempo, que no me di porque en ese momento el tiempo no era lo que importaba. Con la herencia hice exactamente lo que el notario de don Aurelio me recomendó, siguiendo el plan detallado que don Aurelio había dejado escrito con esa precisión suya, de no dejar ninguna decisión sin instrucciones para quien viniera después. Compré un apartamento pequeño en la zona de la ciudad que siempre me había gustado, y donde yo nunca había vivido, porque todas las decisiones de dónde vivir las habíamos tomado juntos, y siempre había cedido porque él tenía razones más concretas que las mías. Ese apartamento es mío de una manera que ningún otro lugar donde viví antes fue completamente mío. Tiene mis cuadros en las paredes y mis plantas en el balcón, y la cocina organizada de la manera en que yo la organizo cuando nadie más tiene que organizarla también. Los días en que vuelvo ahí al final del trabajo, entro por la puerta, y siento algo que tardé varios meses en identificar con precisión y que finalmente identifiqué como esto. La sensación de llegar a un lugar donde nadie te debe nada y tú no le debes nada a nadie, y ese es exactamente el lugar donde quieres estar. Invertí el resto según las instrucciones de don Aurelio y según el asesoramiento del notario, que lleva años administrando lo que él construyó durante 40 años de trabajo. El notario me dijo en nuestra primera reunión que don Aurelio había dejado instrucciones muy detalladas para mí, no solo sobre las inversiones, sino sobre cómo debía vivir los primeros 2 años después del divorcio, qué decisiones tomar despacio y cuáles no tenían apuro. Me entregó un sobre con esas instrucciones escritas con la letra cuidadosa de don Aurelio,
Una carta de 5 páginas que yo leí entera esa noche en el apartamento nuevo con las flores blancas que había comprado esa tarde sobre la mesa, y que contenía toda la sabiduría práctica de un hombre de 70 años que había trabajado toda su vida, y que sabía exactamente qué hacer con lo que se construye cuando uno tiene tiempo y paciencia para construirlo bien. Lo leí 5 veces porque quería que cada consejo quedara en la parte de mí que recuerda las cosas, y no solo en la parte que las entiende. Gabriel se casó con Mónica Restrepo hace 4 meses. Me enteré porque una amiga me lo mencionó de pasada en una cena, no con intención de herirme, sino simplemente porque era información que existía y que ella no sabía si yo tenía. Respondí que me alegraba de que hubieran podido regularizar la situación y seguí hablando de otra cosa porque era la verdad. Me alegraba, no por ellos específicamente, sino porque Sofía merecía tener un padre que reconociera que existía, y porque Mónica Restrepo merecía saber en qué situación legal se encontraba. No siento rabia cuando pienso en Gabriel. Lo que siento cuando lo pienso es algo parecido a una gratitud extraña, esa gratitud que uno siente a veces por las cosas difíciles que terminaron bien. La gratitud de quien entiende que si él no hubiera pedido el divorcio ese domingo, yo nunca habría abierto el sobre. Nunca habría sabido lo que don Aurelio me había dejado. Nunca habría entendido que había sido amada de esa manera específica que protege incluso desde la muerte. Nos cruzamos una sola vez en los 8 meses transcurridos en un supermercado un sábado por la mañana, él con una bolsa de mercado y yo con la mía en el pasillo de los lácteos, que siempre me ha parecido el pasillo más neutro y menos cargado de simbolismo de cualquier supermercado. Nos vimos al mismo tiempo. Hubo un segundo de esa incomodidad inevitable y luego él hizo algo que no esperaba. Se acercó y me dijo en voz baja que lo sentía, que lo había sentido durante mucho tiempo, pero que no había sabido cómo decírselo, que esperaba que yo estuviera bien. Lo miré durante un momento antes de responder, porque quería que la respuesta fuera verdadera y no simplemente educada. Le dije que estaba bien, que estaba mejor de lo que había estado en años, y que su padre había sido un gran hombre. Él asintió con los ojos que se le humedecieron ligeramente y respondió, «Lo sé. Lo supe siempre, aunque no siempre actué como si lo supiera». Lo dejé en el pasillo de los lácteos y fui a buscar lo que necesitaba, y salí del supermercado con el sol en la cara, y ese paso que tiene uno cuando camina sin ningún peso que no sea el propio. En el cementerio, sentada en el banco de piedra cerca de la tumba de don Aurelio, con las flores blancas en el regazo, le cuento todo esto en voz alta, aunque sé que no puede oírlo, de ninguna manera que yo pueda verificar. Le cuento el apartamento, las inversiones, el cruce en el supermercado, las flores blancas que cultivo en el balcón, porque aprendí de él que las flores blancas son las que dan más, sin pedir nada a cambio. Le digo, gracias de la manera en que solo se puede decir gracias cuando el agradecimiento es tan grande que la palabra parece pequeña para contenerlo, pero es la única que existe. Gracias por el sobre. Gracias por las 2 manos con que me lo dio. Gracias por ver quién era yo cuando nadie más estaba mirando, o cuando las únicas personas que miraban no estaban viendo lo que tenían delante. Gracias por construir durante 40 años algo que yo iba a necesitar en un momento que usted no iba a poder estar ahí para presenciar. Gracias por amarme de esa manera práctica y documentada y paciente, que protege incluso desde la tumba. El sobre blanco que don Aurelio me dio hace 8 años con su letra cuidadosa y sus 2 manos grandes de trabajador, contenía más que documentos, y más que dinero, y más que evidencia, y más que instrucciones. Contenía la certeza de que alguien me había visto de verdad en algún momento de mi vida, que esa persona había decidido que lo que veía merecía ser protegido, y que ese amor había sido lo suficientemente grande y lo suficientemente práctico como para sobrevivir a la muerte y llegar hasta mí en el momento exacto en que lo necesitaba. Eso no es un sobre, eso es un puente construido con paciencia y con confianza y con la certeza de que yo iba a saber cruzarlo cuando llegara el momento de cruzarlo. Don Aurelio tuvo razón en todo, y yo le voy a estar agradecida todos los domingos de todos los años que me queden, con flores blancas y con voz alta y con la vida que él me ayudó a construir. Esa es la única manera que tengo de devolverle algo de lo que me dio y no es suficiente, pero es todo lo que hay. Y él siempre entendió que lo que hay es exactamente lo que uno tiene para dar. Muitas graças a todos que chegaram até cá, ao final do vídeo do canal. Espero que ele goste muito da história, tá? Muitas graças por todos. Curta e compartilha, subscreva o canal e aguarde por demais. Até